Tal y como lo señaló la Comisión Económica para América Latina, el relajamiento de la población ante la pandemia podría ocasionar un impacto no solo para empresas, también para ciudadanos. Un ejemplo es Europa, en donde varios países han retomado las medidas de confinamiento. Es por ello que los delitos patrimoniales podrían registrar un alza. Los epidemiólogos y los infectólogos ya anunciaron que la segunda ola está por venirse en la primera quincena o finales de enero. Y entonces, ¿qué puede producirse? Ahorita hubo desempleo y esto trae pobreza. Y la pobreza en ocasiones lo que busca es, pues no la pobreza, sino las personas que están carentes de cubrir sus necesidades, buscan métodos alternativos, a veces de manera ilícita, para cubrir sus necesidades. Y eso puede incrementar los delitos, sobre todo delitos patrimoniales, no necesariamente violencia, sino violencia como la conocemos nosotros, física o verbal o de ese tipo, sino delitos patrimoniales como sería el hurto, el robo de carteras. Hagamos el análisis sobre este tema, porque vaya si no es importante hablar de la seguridad en nuestro país. Y sobre todo, Sandy y televidentes, ¿cuándo está la posibilidad de que el tema de inseguridad aumente derivado del COVID-19? Así es, sabemos la situación económica que se vive en el país y cómo eso también puede afectar el desempleo, como ha estado también, y por lo tanto, si no se presenta un plan inmediato de recuperación económica, este podría ser el panorama para el siguiente año, pero sobre todo también si estos casos siguen en aumento, eso es lo que nos espera. Bastante complicado el panorama, Julio. Así es, Andy, completamente de acuerdo. Y por ello voy a pedir, por favor, a nuestra producción que pueda proyectarnos unos datos. Usted los está viendo aquí en pantalla, ya los va a ver de manera completa. Muchísimas gracias. Y ahí es donde usted los tiene. Es innegable, Sandy, que para países con problemas sociales muy complicados como la pobreza, la inseguridad y el desempleo, el COVID-19 puede llegar a incidir en el aumento de este tipo de factores sociales o hechos delictivos. Guatemala durante el año 2020 vio cómo empresas quebraron o bien se abocaron a la suspensión de contratos en función de no aumentar las pérdidas económicas. La segunda ola del COVID-19 parece ser más extensa en el tiempo de lo que se podía prever, y el relajamiento social puede provocar una ola de contagios masivos que conlleve al cierre temporal del país. La consecuencia directa sería catastrófica para la economía nacional y además significaría la pérdida de miles de empleos y consecuentemente un aumento de hechos delictivos, porque la gente en la desesperación, Sandy, de no tener empleo, de haber quebrado su empresa, de haber pasado un año 2020 muy complicado, un 2021 que empiece con una perspectiva similar, pues hombre, va con cualquier alternativa, inclusive cometer hechos delictivos como delitos patrimoniales, robar, hurtar, ¿verdad?, dedicarse a las estafas. Es la situación que se prevé, Julio, según estos análisis que han realizado expertos en el tema, se podría registrar a partir del próximo año. Y hablamos del próximo año, estamos a unas cuantas semanas de poder iniciar el 2021. Sí. Y es complicado, la verdad, el panorama que se da a conocer. ¿Por qué? Porque también los niveles de pobreza pueden irse incrementando de manera considerable y sabemos que no es justificación sin duda alguna, Julio, pero hay desesperación en la población que los puede hacer caer fácilmente en el delito. Es que acá es cuando tenemos que traer a colación nuevamente algo que muchas veces no le gusta hablar a la sociedad guatemalteca y también a la clase política, es decir, la debilidad estructural del Estado guatemalteco como tal, ¿no? Esa falta de oportunidades, esa pobreza, esos costos elevados, aunados a problemas que a veces no hay control porque no son antropogénicos, sino que son situaciones naturales, entre comillas, como el COVID-19, como el tema de las depresiones tropicales que azotaron a Guatemala en estas últimas semanas. Bueno, crean un caldo de cultivo perfecto que ya está allí latente, pero que está potencialmente más fácil para que se incremente, digamos, el problema que para que se solucione el mismo, porque para que se solucione el problema estructural del cual estamos hablando, necesitamos generar oportunidades, necesitamos generar educación, necesitamos generar inversión, necesitamos atraer esa confianza, esa certeza en lo jurídico, en lo legal,
que habíamos hablado, un Estado y una estructura guatemalteca fuerte. Si queremos inclusive atraer turismo, tenemos que demostrar hacia el exterior de Guatemala que somos un país seguro, pero por el contrario, todas estas situaciones, aunado a lo que está pasando con el COVID-19, nos están haciendo ahora un país bastante inseguro. Es más, tipificados y calificados en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas como un país en guerra, sin estar en guerra, por el número de muertes violentas diarias. Increíble, Julio. Y cuando vemos entonces, hablamos de recuperación económica, que es algo que necesitamos, al igual que muchos países en el mundo también, a consecuencia de la pandemia, pero a consecuencia también de las tormentas tropicales que se han registrado, que ha aumentado los niveles de pobreza y la situación crítica en economía para muchas familias. Cuando hablamos de esa recuperación, nos imaginamos entonces el tema de los empleos que se puedan ir generando. Para eso también se va a necesitar mucho la inversión, pero en este punto también es necesario ir fortaleciendo temas pendientes para que los países, para que los empresarios se animen a apostarle a Guatemala y poder contribuir así a la mejora de la economía y poder reducir así también este impacto que se pueda tener en cuanto a la inseguridad del mismo. Claro, por eso le hemos dicho en tantas ocasiones, prioridad de prioridades, trabajar para recuperar la seguridad de nuestro país. Vamos entonces al análisis de otros datos a través del apoyo de nuestra magnífica producción acá en A la Medida. Y es que este tipo de crimen o de delitos contra los bienes o contra las cosas materiales, como son la estafa, la apropiación, la retención indebidas, el delito de usura, los robos y los hurtos, causan daños realmente a toda la población. Entre estos se puede mencionar el robo de celulares, los vehículos, billeteras y carteras, y también están dentro de los mismos, por ejemplo, la clonación de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, entre otras. La inseguridad es uno de los peores y más grandes problemas que afectan a la sociedad guatemalteca, y el solo hecho de pensar o imaginar que los delitos patrimoniales pueden llegar a incrementarse hacia el panorama 2021 altamente sombrío. La pregunta aquí es, ¿cuáles van a ser los programas en colaboración, no solo del gobierno de la República, sino que también de la iniciativa privada? Y ahí sí quisiéramos ver a los denominados países amigos, a las ONGs, a la PDH y a todas las instituciones, viendo realmente qué hacen para tratar de frenar en la medida de lo posible, primero el impacto negativo del COVID-19 en el tema económico y luego cómo combatir esa potencial incremento de inseguridad. Totalmente, Julio. Hay mucho por hacer, sin duda alguna, y todos debemos realizar el esfuerzo. En nuestro país se diría, hay muchos sectores que están tratando la manera también de poderse recuperar. Sí. No ha sido fácil, no va a ser fácil, sin duda alguna, pero existe la voluntad y por lo tanto se necesita el apoyo para todos estos micros, pequeños, medianos y grandes también empresarios, para que de esa manera pues se pueda contribuir. Yo creo que muchos quisieran seguir trabajando porque no esperan nada de gratis, quieren apoyar en la producción del país, pero también necesitan ciertas oportunidades para hacerlo. Creo que una de las grandes prioridades y necesidades ya previsibles, y hay que trabajar en ello, es para el 2021 apuntarle a lo que acabas de decir, es decir, todos aquellos apoyos que puedan venir para las MIPYMES, las micro, medianas y pequeñas empresas necesitan esa inyección económica para mantenerse a flote, necesitan ese poder obtener esos créditos blandos de una manera que les permita no cerrar y crear un clima obviamente de confianza, crear un clima de continuar con el trabajo, con la operatividad. Pero si no se encuentra una situación en la cual se pueda apoyar a este gran porcentaje de la población guatemalteca, incluyendo la economía informal misma, que podemos incluirla dentro de estas pymes y MIPYMES, entonces la situación se podría tornar no solo difícil, complicada, caótica e insegura a la vez. Sin duda alguna, Julio. Y yo te diría, cuando hablamos del incremento de la inseguridad, sabemos que el crimen organizado aprovecha cualquier debilidad para poderse fortalecer. La pobreza es uno de ellos, Julio. Y hay personas que por esa falta de oportunidad o por la necesidad económica que tienen, bueno, ceden a integrar o a incurrir en un delito, y esto ayuda a las estructuras porque se siguen enriqueciendo, se siguen fortaleciendo y están dando algo que pues el país no da.
una oportunidad de ganar dinero. Ilícitamente sí, pero se la están dando. Entonces, rápido, esa es la lucha también que se debe hacer. Las maras encuentran en ello entonces una tierra fértil para poder captar a los niños y jóvenes. Y por supuesto el narcotráfico encuentra esa situación idónea para poder convencer a quien sea que se conviertan en colaboradores, aunque no lo quieran, pero la necesidad lleva a estas situaciones. Por supuesto que no es una justificación y lo que hoy estamos exponiendo acá es algo que nos debe dejar pensando, analizando y trazando alguna hoja de ruta, alguna estrategia para saber qué es lo que vamos a hacer como país, como sociedad y como nación a efecto de poder evitar un impacto tan grave en la inseguridad como este. Porque entonces, ¿a cuánto vamos a llegar? ¿A 30, a 40, a 50 muertes diarias? ¿A cuánto vamos a llevar en el índice de robos y de delitos contra el patrimonio? No, esto sería insostenible. Insostenible, injusto, Julio, porque mientras que algunos luchan para irse recuperando, lo pueden perder también por la inseguridad. Entonces, a la larga, imagínate, no existirá un avance significativo si no se hace algo también para poder contrarrestar. Fortalecer las fuerzas de seguridad es importante también para que de esa forma pues, se pueda prevenir el delito y se pueda garantizar la seguridad ciudadana. Hoy nos damos cuenta, Sandy, precisamente cómo este SARS-CoV-2 que hemos conocido durante tantos meses, ya más de un año, como el COVID-19, ha venido a impactar en el mundo, pero nos damos cuenta en nuestro país y en nuestra región centroamericana cómo específicamente se ha ensañado, ¿no? Porque aquí han habido décadas en las cuales no nos hemos preocupado como nación en crear las condiciones de vida para que el guatemalteco pueda precisamente desarrollarse de una manera adecuada, correcta y justa en nuestro país. Y además, fíjate, solo una cuestión, solo cuando hablamos de números, se gradúan 240, 250 mil nuevos, digamos, profesionales de educación media, entre secretarias, bachilleres, peritos y todas las especialidades. ¿Y cuántos puestos de trabajo se crean en un año normal? 20 mil. Pero ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido ahora con el COVID-19 y ya no existen? Hay una brecha demasiado desigual. Así es, este es el panorama que se ha pronosticado para el próximo año. Sabemos que todos debemos hacer nuestra parte también, Julio, responsablemente, y usted se preguntará, bueno, ¿qué puedo hacer yo? En primer lugar, actuar en el marco de la legalidad también, poder cumplir con el pago de los impuestos, que eso es muy importante para que funcionen programas que puedan apoyar estos puntos que ya le hemos mencionado. Recursos se necesita y el Estado, ¿cómo los genera? A través de los impuestos. Son algunas de las formas que nosotros como ciudadanos podemos aportar en nuestro país y apoyar así la reactivación económica. Así que vamos a finalizar entonces este análisis, pero cuando regresemos de la pausa, hablaremos, Julio, ya que hemos hablado de delitos, hoy se capturó una estructura criminal. Y las mujeres ahora están jugando un papel cada vez más protagónico dentro de ellas. Cuando regresemos le contaremos acerca de esta banda de saqueadores. No se lo pierdan después de la pausa. Gracias a usted y hoy gracias especial a todos los miembros de nuestro equipo de producción y particularmente, y se han llevado el show definitivamente el director de cámara Lázaro y nuestro querido Carlitos en cámara. Vamos a la pausa. Recuerde que nosotros somos A la Medida.